Buenos días, queridos amigos de la red. Bueno, aquí estamos de nuevo en Visión Global, www.visionglobal.net.be. Pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, aquí el de la emisora, @visiónglobal1, o mi Twitter personal, que es @Trino Márquez C, que es el Twitter mío. Bueno, yo quisiera hoy pasearme por un par de temas que me parecen muy importantes. Uno es un problema que es muy grave, es la situación de los profesores de las universidades públicas, de las universidades autónomas. Y luego me referiré al final al tema de las elecciones municipales. Dedicarle algunos minutos porque quisiera dedicarle un poco más adelante un programa especial a este reto, a esta cita que tenemos el 8 de diciembre. Comencemos por el tema universitario, que se ha venido agravando de manera alarmante. El deterioro de las universidades del país es sumamente acentuado. Hay un proyecto deliberado de destrucción de las universidades autónomas, del pensamiento crítico, del pensamiento creativo y de la institución universitaria como centro de producción de conocimientos, centro de creación de saberes, de investigación y, por supuesto, como institución meritocrática. Hay un grupo de izquierdistas trasnochados dentro del gobierno, un grupo de maoístas o de cheguevaristas que consideran que la Universidad Venezolana es una institución elitesca y, por lo tanto, que hay que transformarla en una institución absolutamente democrática. La consigna de esta izquierda trasnochada y cavernícola es la consigna de que la educación superior, la educación universitaria, hay que democratizarla. Ahora, ¿qué entiende este sector por democratizar la educación? Entiende que hay que destruir la institución tal como la institución surge hace muchos siglos, hace muchísimos siglos. Una institución, por supuesto, que es elitesca, en el sentido de que no todo el mundo tiene acceso o puede tener acceso a las universidades, por la sencilla razón, por la simple razón, de que a muchísima gente no le interesa el saber, no le interesa el conocimiento, no le interesa la investigación, no le interesa profesionalizarse en una disciplina para adquirir las herramientas conceptuales y teóricas que demanda el ejercicio de una profesión, sino que prefiere otras opciones. Prefiere un conocimiento mucho más técnico, mucho más instrumental, pero no se compromete con el saber. Y la universidad, como concepto, es una institución comprometida con el conocimiento, con el saber, con la investigación, y esto requiere esfuerzos. Bueno, hay un grupo de gente dentro del chavismo, dentro del gobierno, que se identifica con las ideas de Mao Zedong, del Mao Zedong que inspiró, fomentó y desarrolló la revolución cultural china por allá por los años 60, más o menos desde el año 65 o 66 hasta 1975 o 1976, año en el que se produce el deceso de Mao Zedong, que participa de las ideas de Pol Pot, el dirigente asiático que acabó, literalmente destruyó las universidades de su país, que participa de la idea de Ernesto Che Guevara, para el cual la división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual era una aberración del capitalismo. Bueno, con todas estas ideas
absolutamente absurdas, locas, pues este gobierno ha intentado destruir las universidades nacionales, autónomas, y ha creado un sistema de universidades paralelo en el cual se ha degradado el concepto de conocimiento y de formación. Como parte de ese proceso de destrucción, de ese plan criminal de destruir las universidades nacionales, se ha deteriorado el sueldo del personal docente, del personal de investigación, y por supuesto esto ha arrastrado y ha afectado al personal administrativo y al personal obrero. Al punto que desde hace 5 años, desde el año 2007, no hay ningún aumento de sueldo para el personal docente y para el personal administrativo. Por supuesto que en 5 años el deterioro del salario y de la capacidad real de consumo, del poder adquisitivo del sueldo de los profesores, se ha degradado. Hoy un profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, o de la Universidad del Zulia, o de la Universidad de Carabobo, gana, de acuerdo con las cifras que se manejan en el mercado paralelo del dólar, gana alrededor de unos $300, que es absolutamente insignificante, es una cifra completamente ridícula. Somos el personal peor pagado, los docentes universitarios del país, somos los profesores peor pagados en toda América Latina. Ni siquiera países pobres como El Salvador o como Honduras pagan sueldos tan miserables como los que paga este gobierno, que ha navegado en la riqueza petrolera que pertenece a todos los venezolanos. Bueno, en esta situación en la cual el petróleo frisa los $100 por barril, en esta situación a los profesores, a los investigadores y al personal docente de las universidades nacionales se les paga una miseria, se les ha arruinado. Esta, como he dicho, es una situación que se ha venido desarrollando, se ha venido manteniendo desde hace varios años. La respuesta paciente, moderada del profesorado universitario y de su dirigencia gremial ha sido la de intentar negociar con el gobierno un aumento que sea razonable. Yo les quiero decir, estimados amigos, ni siquiera la duplicación del sueldo convierte al personal docente de la universidad y el personal administrativo en un personal dignamente pagado. Porque eso es lo que ocurre cuando el periodo de desajuste es tan prolongado. Como han pasado tantos años sin producirse, sin que haya habido un aumento importante, ya ni siquiera el aumento de 100% de los salarios serviría para equilibrar y para tener un salario decente. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el ministro designado por el gobierno, el nuevo ministro que apenas tiene 1 mes y medio en el ejercicio de sus funciones, el profesor Pedro Calzadilla, se niega a discutir con los gremios legítimamente constituidos del sector universitario y ha creado por allí, o se ha venido reuniendo con un grupo de representantes del chavismo, del gobierno, de federaciones promovidas por el propio gobierno para discutir un contrato colectivo en el que se desdibuja totalmente el sentido de la actividad universitaria y se elimina, se acaba con el concepto del docente y del profesor y se crea una figura
confusa, que es la del trabajador universitario. El ministro Calzadilla está promoviendo la firma de un contrato en el que participen todos los sectores, docentes, personal de investigación, personal administrativo, obreros y vigilantes. Y esto, por supuesto, resulta inaceptable porque en la universidad cada sector tiene su propio lugar, su propio espacio y necesita obligatoriamente que cada contratación colectiva se haga de manera independiente. No es lo mismo ser profesor universitario, realizar los trabajos de ascenso, ascender mediante concursos de oposición o presentación de trabajos de ascenso, que ascender por la vía administrativa como hacen los empleados, que pueden ascender por antigüedad o que pueden ascender por distintos mecanismos de evaluación que no tienen nada que ver con los concursos de oposición. Y por supuesto, los empleados y los profesores no tienen nada que ver con el comportamiento del personal obrero de la universidad. Pero como parte de toda esta telaraña mental que tienen las autoridades del país, las autoridades gubernamentales y que tiene este ministro Calzadilla, pues resulta que se está desvirtuando totalmente el sentido de la actividad docente. Afortunadamente, la comunidad universitaria ha respondido ya finalmente con una postura categórica. El jueves de la semana pasada, la Universidad Central de Venezuela corrigió una decisión anterior que había tomado en el sentido de no incorporarse al paro general indefinido y cambió de posición y a partir del día jueves señaló en una votación popular a la que concurrieron más de 2.200 profesores que se sumaría al paro general indefinido. Igual hizo la Universidad del Zulia y ya esa opinión había sido señalada por la Universidad de Carabobo y la Universidad de Oriente. La UPEL, la Universidad Pedagógica, había señalado que se incorporaran al paro general indefinido. Así que en este momento en que nosotros estamos hablando, el sector universitario se encuentra en medio de un paro general indefinido para defender el derecho que tienen los docentes de tener salario digno, de contar con presupuestos ajustados a la realidad nacional, que permitan el desarrollo de la investigación y que impidan que la educación venezolana se siga deteriorando de la manera alarmante como viene haciéndolo. En esta lucha hay varios estudiantes e incluso profesores que se han declarado en huelga de hambre. En este momento en la Universidad de los Andes, un grupo de profesores y estudiantes se ha declarado en huelga de hambre, ya llevan varios días, han recibido el apoyo de la comunidad merideña. Hay distintos programas que se están haciendo, volanteo de documentos para que la comunidad se entere de la situación de los profesores universitarios y movilizaciones hacia distintos sectores de la vida nacional para informar y para sensibilizar, para crear conciencia de la situación tan precaria del personal docente y en general del personal universitario. Hay un punto que quisiera tratar, que es el de los estudiantes. Los estudiantes hasta ahora han reaccionado de manera positiva y han entendido que los docentes tienen razón para exigir estas reivindicaciones que se están pidiendo. Hay unos chantajistas que andan por allí diciendo que se está violando el derecho al estudio. Miren, a ellos hay que decirles lo siguiente: aquí no se está violando ningún derecho al estudio cuando se va a una huelga tan justa y tan legítima como esta, porque la educación es un proceso global de formación, es un proceso integral que incluye la dignidad, el desarrollo de valores éticos, el desarrollo de valores morales
Y un valor moral es el de la dignidad. Los profesores universitarios no pueden aceptar mantenerse en un trabajo donde se les atropella y donde se les trata de manera indigna, donde se les humilla con salarios que son miserables. Así es que esto tienen que entenderlo los estudiantes y tienen que saber que hoy la lucha que libran los profesores es una lucha justa, legítima y digna, y que se requiere el apoyo decidido y activo de un sector esencial de la vida universitaria como es el sector estudiantil. Los estudiantes deben, a través de sus distintos órganos colegiados, a través de sus distintas federaciones, expresar apoyo a la lucha que están librando de manera heroica los profesores universitarios y en general el personal que trabaja para las universidades. Venezuela necesita de una universidad crítica, innovadora, creativa, propositiva, que se conecte con las necesidades y las exigencias del país. Y no podrá cumplir con esa función mientras los docentes sean maltratados, humillados, como son por este gobierno. Así que creo que lo que nos corresponde es exigirle al gobierno, exigirle al ministro Calzadilla y exigirle a las autoridades gubernamentales que les den a las universidades el presupuesto que necesitan y acuerden un aumento que permita aliviar la dificilísima, la precaria, la lastimosa situación en la que se encuentra el personal docente. Esta será una lucha que se mantendrá. El gobierno está equivocado si cree que va a fracturar al movimiento universitario. El movimiento universitario no se va a fracturar porque está convencido de que se está luchando por conquistar un conjunto de reivindicaciones que desde hace años debieron haberse obtenido. Este tema, si no se ha resuelto, lo volveré a tocarlo la semana que viene, porque es un tema vital para el país. El país necesita de sus universidades y las universidades necesitan del apoyo del país para mantenerse firme en estas luchas reivindicativas por la dignidad. El otro tema que quisiera tocar, que ya lo revisé muy rápidamente la semana pasada, es el de las elecciones municipales, porque hay que ir creando el ambiente y venciendo algunas resistencias que son muy poderosas. Hay alguna gente, algunos analistas y algunas personas, comentaristas, que observan una contradicción entre impugnar los resultados del 14 de abril e ir a las elecciones del 8 de diciembre. Bueno, yo quiero decir que no hay ninguna contradicción, absolutamente ninguna. Son luchas y procesos completamente independientes. Es perfectamente posible desconocer la legitimidad del gobierno de Maduro por todas las trampas que se hicieron y luchar, prepararse para ir con una organización, con programas de gobierno, con una plataforma organizativa y política muy sólida a las elecciones municipales. Hay que convertir las elecciones municipales en un referendo, un plebiscito, para darle una derrota, para propinarle una derrota contundente a este gobierno ilegítimo que preside el señor Nicolás Maduro. Y para develar el fraude, los atropellos y los abusos de manera categórica. La política es así, la lucha electoral es así y la lucha democrática es así. Los sectores democráticos no libramos la lucha en las condiciones que nosotros imponemos,
ni siquiera en las condiciones que nosotros queremos. Generalmente en regímenes autoritarios como este, que tiene un sesgo claramente militarista y que tiene una propensión totalitaria sumamente marcada, en ambientes como estos, los sectores democráticos estamos obligados a luchar en las condiciones que nos impone el régimen hasta que podamos modificarlas. Ahora, para modificar esas condiciones hay que ser consecuente con la línea que se adopta. El sector democrático escogió la ruta electoral constitucional, pacífica y democrática para construir una nueva mayoría que dé al traste con este gobierno ineficaz, corrupto y autoritario. Y en esa línea hay que ser consecuente, absolutamente consecuente. Hay que preparar todos los instrumentos de la lucha electoral, hay que afinar los programas, los candidatos a alcaldes tienen que ir afinando sus maquinarias organizativas, sus proposiciones programáticas, sus mensajes ideológicos y doctrinarios para convencer al electorado de que es posible triunfar el 8 de diciembre. Y mientras tanto, por supuesto, hay que denunciar en todas las instancias nacionales e internacionales el fraude cometido el 14 de abril. Quienes no consideran en conjunto la situación del país son quienes están diciendo que, bueno, que hay allí una incongruencia, una incompatibilidad. Pues ninguna incompatibilidad, ninguna incongruencia. Aquí los demócratas tenemos que prepararnos con todos los instrumentos que tenemos, con todas las herramientas que tenemos para acometer la jornada del 8 de diciembre en las mejores condiciones posibles. Tenemos formidables candidatos a alcaldes, tenemos los mejores candidatos a alcaldes que existen en el país. Y a diferencia del oficialismo que va a escoger por la vía del dedo de la dirigencia del PSUV a los candidatos a alcaldes, en nuestro caso esos candidatos fueron escogidos en medio de procesos electorales, fueron sometidos a consulta la inmensa mayoría de nuestros candidatos. Tenemos suficientes argumentos para ir a esa cita electoral convencidos de que vamos a ganar, de que vamos a desmontar, a desenmascarar al gobierno ilegítimo del señor Nicolás Maduro. Para eso tenemos que deshacernos de todas las dudas, superar todas las dudas, todas las ambivalencias. Aquí no cabe ninguna duda ni ninguna ambivalencia porque se trata de conquistar un poder tan importante como es el poder municipal, de ganar la mayor cantidad de alcaldías y de obtener la mayor cantidad de triunfos en los consejos municipales para que los consejos municipales expresen la voluntad de un pueblo que no está dispuesto a tolerar el abuso del oficialismo. Así que, compañeros, vamos a prepararnos para ese enfrentamiento, para esa lucha democrática con el mayor coraje y con la mayor decisión. Hasta aquí llegan mis reflexiones de hoy. Los invito para que estén aquí en Visión Global el próximo martes, Visión Global, www.visionglobal.net.be, que siguen a la emisora a través del Twitter, @Visión Global 1 en números, y a través de mi propio Twitter que es @Trino Márquez C. Hasta luego.